juventud cristiana sigue adelante, luchando por salvar los pecadores. Que una corona eterna has de ganarte y reinarás con el Señor de los señores. No deje que otro tome tu corona, que Cristo ha preparado para ti, que será para todos en la gloria, cuando la trompeta suene para ti. Si la tribulación suele apartarte, si el enemigo cruel copa sus velas, a una mirada al cielo y al instante, y el Señor de los señores te consuele. No deje que otro tome tu corona, que Cristo ha preparado para ti, que será para todos en la gloria, cuando la trompeta suene para ti, cuando la trompeta suene para ti. Muy buenas noches para todos los que están presentes en esta transmisión. Mucho gusto para Anto Velázquez, Elías Duarte, Hugo César Morales. Bueno, estas son las personas que ya están conectados actualmente y lo que aparece en su mensaje. Y me dicen por favor si está saliendo bien el volumen. La imagen por lo que veo está. Me gustaría saber si el volumen está correcto. Gracias a los hermanos que están presentes. Bueno, le habla Pedro Peña desde la ciudad de Coronel Oviedo, República del Paraguay, y hoy me corresponde compartir con ustedes el tema de la conversión, que me hicieron un pedido al respecto. Esta es la segunda vez que voy a compartir este tema de la conversión. Gracias, hermano, por su aviso, y voy a continuar agradeciendo al Señor
por darme esta oportunidad y este privilegio de estar con ustedes. Padre Santo, Padre amado, Señor, gracias por esta oportunidad que tú me das para compartir tu palabra con las personas que están presentes, algunos hermanos espirituales, también algunos amigos y al mismo tiempo también mis hermanos de sangre y mi hermana de sangre. Gracias, Señor, por darme esta oportunidad y pido, Señor, que abra los corazones de los presentes y aquieten su mente para escuchar tu palabra y pueda orar en el corazón de ellos. Señor, reprenda toda obra del enemigo de este lugar. Que Él no tenga arte ni parte en este compartimiento y que tú me guíes desde el comienzo hasta el final. Gracias, Señor, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermano. Como ya dije, vamos a comenzar a leer la palabra de Dios. Entiendo que tienen su Biblia ahí. Y vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, versículos 19 y 20. Pero primero vamos a entender lo que es convertirse. ¿Qué es convertirse? ¿Qué es la conversión? Es un acto por el cual que cuando estábamos en el mundo, le damos la espalda a nuestro Dios. Y cuando uno se convierte, se da una vuelta de 180 grados para presentarse delante del Señor. Previo arrepentimiento, previo quebrantamiento en el corazón, previa justificación y que la persona sean salvo. Esa es la persona convertida. Entonces la conversión es un acto de volver hacia Dios. Y vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos 19 y 20. Dice lo siguiente: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Vemos acá que hay una invitación de volverse a Dios, en lugar de seguir alejado y de espalda a Él. Vemos que a través de la palabra de Pedro se promete 3 resultados del arrepentimiento que nos lleva a la conversión. Primer punto, acá nos dice que debemos arrepentirnos para que sean borrados vuestros pecados. Entonces hay perdón de pecado. ¿Quién no querrá ser perdonado? ¿O quién estará sin pecado? Es la pregunta. A pesar de que hoy alguien me dijo que era muy honesto, pero yo le digo a ese señor que ser honesto no es igual ser bueno. Porque la palabra dice, no hay bueno ni uno. Solo mi Padre es bueno. Solo Dios es bueno. Esta persona, tratando de justificarse, me dijo así, que era muy honesto, que no es un embaucador,
que no persigue esposa ajeno, que no roba, que no es pedófilo, que no ha matado, que no ha fornicado, que no se ha metido en adulterio. También dijo que no había matado a nadie. Y pregunto nomás yo si no ha mentido. Porque mentir es ser socio de Satanás. Satanás pues, es el engañador, el mentiroso. Y bueno, si ustedes quieren leer Eclesiastés 7:20, allí van a encontrar que no hay ni uno bueno. También aquí en el versículo 19 habló de tiempo de refrigerio. Le conforta en su espíritu, pues el creyente que ha cambiado por el poder del Espíritu Santo tiene influencia en el mundo, porque este refrigerio que él ha recibido puede llegar a otros quienes están en el mundo. Y en la última parte que leímos, él envía a Jesucristo. Es un claro mensaje de que Jesucristo era el referente de todas las cosas que ha pasado. Aquí se refiere a la segunda venida. Veamos ejemplos de personas que se convirtieron. Y para eso podemos leer Hechos capítulo 2, 40-47. Dice en el 40, y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo: sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todo lo que había creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánime cada día en el templo o en la casa, también puede ser. Acá dice en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Lo que recibieron la predicación de Pedro. Esta fue la parte de la primera predicación que Pedro hizo en Jerusalén. Lucas solo reproduce una pequeña parte del sermón de Pedro. Las 3,000 personas convertidas en el día de Pentecostés se añadieron al cuerpo inicial de los 120 personas. No hay que olvidar los apóstoles y seguidores de Cristo que quedaron después de que Él haya resucitado, eran 120. Y a esto se le agregó
los 3,000 que se había convertido en el día de Pentecostés. La comunidad cristiana compartía la vida en común y detalla algunas actividades características de la iglesia primitiva dedicada a la doctrina de los apóstoles, donde se incluyen las primeras enseñanzas de Jesús y lo que enseñó a los apóstoles hasta los 40 días después de su resurrección. La comunión implica la puesta en común de los bienes materiales, partición del pan que abarca la cena del Señor como comida fraterna más amplia. Estaban de por medio los famosos ágapes y las oraciones en la reunión de hogares y tal vez también en templos. Bueno, a eso se refiere a los 3,000 personas que se convirtieron. Ahora veamos quién es uno de los que se convirtieron también. Veamos lo que dice de Saulo la Biblia en Hechos 9, 1, 22. Ese es un poco largo, pero es importante entender. Desde el 9, 1 al 22. Escuchen bien el versículo 1 y 2. Saulo, el que iba a ser después Pablo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busque en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este,
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pues entonces Ananías se fue y entró en la casa, y poniendo sobre él la mano dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaba en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todo lo que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Muy bien. Saulo es lo que después fue Pablo. Aquí Lucas se enfoca principalmente en el testimonio de la iglesia de Jerusalén y a los helenitas, judíos de habla griego, dispersos, pues también Saulo era helenista, pero finalmente se convirtió en el principal líder predicador a los gentiles. Su conversión se detalla en el libro de los Hechos y se testimonia ante una muchedumbre de judíos y ante el rey Agripa II. No hay fecha exacta de su conversión, pero se estima entre el año 33 y 34 después de Cristo. Muy bien, estamos buscando ejemplos de personas que se convirtieron. Bien, cuando leímos el versículo 1 y 2, la actitud de Pablo, respirando a una amenaza y muerte contra los discípulos de Jesús. Inclusive pidió carta de presentación para la sinagoga de Damasco para tomar preso a hombres y mujeres que participaban en este camino. Pero cuando el Señor se le presentó, hubo un cambio de señorío. Empezó a llamarle Señor. ¿Qué quiere que yo haga? Temblando. Entonces, hay un cambio de señorío cuando uno se convierte. Eso quiero que entiendan todos los hermanos. También hay otra persona que se convirtió. Vamos a leer en Hechos de los Apóstoles capítulo 16. Hechos de los Apóstoles capítulo 16, los versículos 25 hasta el 34. Pero inclusive voy a leer a partir del versículo 23. Después de haberle azotado mucho a Pablo y a Silas, el carcelero que le guardase con seguridad, le llevaron al carcelero para que le guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. ¿Quién va a salir de ahí? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas
cantaban himnos a Dios y los presos que estaban en esa cárcel lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, viendo abierta la puerta de la cárcel, sacó la espada y se iba a matarse. Se iba a suicidar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La famosa pregunta. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todo lo que estaba en su casa. Y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolo a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa por haber creído a Dios. Este es el carcelero de Filipo, que también se convirtió. Aquí se testimonia que milagrosamente Pablo y Silas fueron liberados de la prisión, pero no vieron su libertad como un medio de escaparse de allí, sino como una oportunidad de testimonio, y como consecuencia el carcelero y su familia se convirtieron en creyentes. También los corintios. Para eso tenemos que leer 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. Estamos viendo las personas que se convierten. Muy bien, 1 Corintios capítulo 6, 9 al 11. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Muy bien. Aquí Pablo se refiere a aquellos que se dicen ser creyentes y cuya conducta no difiere de lo del mundo. En el mundo están los incrédulos y los inconversos. También presenta como pecado grave la homosexualidad, ya sea masculino o femenino. Al final, en el versículo 11, se refiere a los creyentes como lavados y purificados espiritualmente de sus pecados, rescatados por precio de la sangre de Cristo y justificados por el Padre en Cristo y regenerado, que es la ruptura con el pecado, siendo santificado
al instante de su regeneración y librado de la condenación eterna. La conversión es una obra de Dios. Nadie puede convertirse a sí mismo por su voluntad. Leamos para eso Juan 6:44. Juan capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, que todo acercamiento al Señor e ir a Cristo, esta persona ha pasado por el momento de quebrantamiento en el corazón, pensando que si moría de esa manera, en esas condiciones, iba directo a la condenación. Entonces se acerca a Dios. ¿Quién le dio ese quebrantamiento en el corazón? ¿Quién le hizo consciente de que estaba en pecado? Muy bien. No podemos venir a Jesús sin que el Padre nos atraiga. Esto implica que ningún ser humano del mundo, por su propio medio, es capaz moral y espiritualmente venir a Cristo, si es que el Padre no lo trajere. Es decir, si Dios no pone en la persona el deseo y la inclinación a venir a Cristo y confiar en Él. Podemos mirar eso también en Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Es la promesa de nuestro Señor Jesucristo. También en Juan 12, Juan capítulo 12, versículos 37 y 38. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Eso pasa hasta hoy día, hermano. En aquellos tiempos no le creían a Jesús. Ni después de resucitado muchos no le creían. Y en este tiempo también. Predicamos el Evangelio, pero te tratan de loco, de enfermos mentales. Yo tengo testimonio de eso sobre mi persona. Pero la inclinación es porque tú has sido elegido por el Señor para que vengas junto a Cristo y a través de Cristo llegar al Padre. Pues el mismo Señor Jesucristo dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso pueden leerlo en Juan 14:6. Entonces, todo es obra del Señor. La conversión de la persona es obra del Señor, no es obra del hombre. También en Juan 3, 5, 7 habla de nacer de nuevo. Esa noche, cuando Nicodemo fue a visitarle a Jesús por la noche, Jesús le respondió y le dijo: de cierto te digo,
que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el 5 también dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En el 7 dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y este es el problema. Algunos creen que su nacimiento carnal se va a repetir. No, el nacimiento carnal es solo una vez. Y el nacimiento espiritual o el renacer o el regenerarse, ese también es una vez por el Señor. Pero es el Señor que hace eso. Nacer de nuevo es obra del Espíritu Santo. Aquí el Señor insiste en la necesidad de nacer de nuevo espiritualmente para ser hijo de Dios. Mucha gente dice, todos somos hijos de Dios. No es cierto. Somos criaturas de Dios y nuevamente después de convertirnos somos hijos de Dios. Es decir, fuimos engendrados espiritualmente de Dios. Nacer del agua y del Espíritu implica el nacimiento espiritual que lava los pecados y trae la transformación y la renovación espiritual. Nada tiene que ver el nacimiento físico carnal. Y es poco probable que se aluda al bautismo en agua. Nada de eso. El bautismo en agua es solamente un símbolo que hacemos delante de la gente para indicarle que hemos cambiado de vida. El bautismo no salva. La regeneración a través del arrepentimiento es el que salva. Veamos lo que dice Ezequiel 36:25. Ezequiel 36:25 al 27. Dice el Señor, esparciré sobre vosotros agua limpia. Eso se refiere a su palabra. Y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mis espíritus y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Es decir, nada tiene que ver el nacimiento carnal, ni tampoco nada del bautismo en agua. En el versículo 7 de Juan 3, en el cual el Señor incluye a Nicodemo y los demás miembros del concilio judío, también se extiende para todo el mundo, para todos nosotros que somos los gentiles, porque todos necesitamos nacer de nuevo. Aquel que dice yo no tengo pecado, o el que dice ser honesto, no, todos somos pecadores. De alguna manera hemos practicado el pecado. Solamente los niños no pecan aún, o sea, no practican aún pecados. Leamos también que la obra de Dios, cómo convierte a la persona, en Efesios 2:10. Leamos Efesios 2:10. Carta a los Efesios, versículo 10, dice lo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La buena obra es consecuencia de la conversión. Aquel que no está convertido, si hace una buena obra, no le sirve, porque la salvación no es por obra. Aquí en Efesios 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir gracia? Gracia es un regalo. O sea que por el regalo, por la buena voluntad del Señor, somos salvos por medio de la fe. La fe es lo que nos hace salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No tenemos méritos. Es un don de Dios. Don significa dádiva o regalo. O sea que la salvación ya lo hizo el Señor Jesús en la cruz. Nosotros tenemos que agarrarnos de esa salvación y cambiar de vida. Vamos a leer también Filipenses 2:13. A ver qué nos dice. Solo siempre hablando de la obra de Dios. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nada es de nosotros. Nosotros no tenemos mérito para la salvación. Es Dios quien nos da el querer como también el poder de hacer su voluntad. Los creyentes gozamos de la presencia fortalecedora de Dios y nos enseña a vivir responsablemente como cristianos. Pablo habla de la salvación en términos de experimentar progresivamente todos los aspectos y bendiciones de la salvación. Entonces, nada es por nuestro mérito, porque somos salvados de la condenación eterna y perseveramos en la obediencia. Es una parte inherente a nosotros los creyentes en ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. A ver si tenemos parte en esta obra. Leamos Hechos 2:37. Hechos 2:37. También tenemos parte en esa obra que el Señor hizo en nosotros. Dice el Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? La pregunta famosa. ¿Qué haré para ser salvo? ¿Por qué pensamos así? Oímos el mensaje de Cristo, sentimos en nuestro corazón y en nuestra conciencia un dolor por la gran ofensa que le hicimos a Dios y sentimos en el corazón una gran aflicción. Y aparece la pregunta clásica, ¿qué haremos? A los que Pedro contestó en Hechos 3:19, arrepiéntanse y conviértanse. Y también Pablo y Silas le contestó al carcelero, Hechos 16:31, si cree en el Señor Jesús, serás salvo tú y tu casa. Pero acuérdense que creer implica obediencia. Cambio efectuado por la conversión en la persona
Hechos 9:6. Muy bien. Vemos que hay en Hechos 9:6. Dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Comparemos la actitud de Saulo de ahora, después de encontrarse con Cristo, al comienzo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y pidió carta para la sinagoga para poder tomar preso a los seguidores de Cristo. Y ahora, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quiere que yo haga? ¿Ven el cambio que hay? Aquí Saulo fue cegado por la resplandeciente luz emitida por la presencia de Cristo resucitado. La escena no fue significativo, sino el cambio operado en la actitud de Saulo, que después de la manifestación de odio por los cristianos, tuvo un cambio brusco como resultado del encuentro personal con Cristo. Supo de la resurrección de Jesús, pues el Señor en persona se le apareció y supo que Él era la parte clave del mensaje cristiano. A partir de allí lo llama Señor. Es decir, se manifestó en Saulo el cambio de señorío. Romanos 8:1. ¿Qué nos dice Romanos 8:1? Vamos a ver. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este es muy importante, hermano, este versículo. Andar conforme a la carne significa andar con mi propia voluntad. Lo que yo deseo, yo quiero hacer. No, ya no podemos ser eso siendo hijo de Dios. Nosotros, nuestra voluntad fue muerto delante de Cristo. Ahora dependemos de nuestro Señor. Esa es la diferencia que hay en la persona que se ha convertido. Implica un cambio de vida y un cambio de actitud ante el pecado. Entonces, yo como creyente ya no puedo actuar por mi propia voluntad, por mi propio yo. Y ahí está el problema de la gente que no quiere ser creyente, que no quiere convertirse, porque él quiere seguir siendo el yo por delante. Entonces, la voluntad debe estar sometido a nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes antes de la prueba y tribulaciones conforme a la voluntad de Dios, decimos basta al estilo de vida de los gentiles e inconversos y estamos dispuestos a sufrir pruebas y tribulaciones para extirpar totalmente el poder del pecado de nuestra vida. En nosotros debe haber un cambio de deseo, ser partícipe ser partícipe del padecimiento de Cristo, después gozar de la gloria con Él. Si somos vituperados o maltratados vilmente por causa de Cristo, somos bienaventurados en Cristo. Podemos superar el sufrimiento si glorificamos a Dios en lugar de deshonrarlo.
Aquel que anda en su propia voluntad anda deshonrando a Dios. Debe haber un cambio de compañerismo. Analicemos lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18. 2 Corintios capítulo 6, 14 al 18. No os unáis en yugo desiguales con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ella y apartaos, dice el Señor, y no toquéis los inmundos, y yo os recibiré. Por eso que el creyente se aparta de muchas cosas mundanas, porque ya está bajo la voluntad de Dios. No puede hacer su propia voluntad. Hay un cambio de destino. Aquí el Señor manifiesta que el juzgamiento se cumplirá en el juicio del trono blanco. Veamos Mateo 25, 46. Mateo 25, 46. Dice lo siguiente: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es decir que, ¿quiere cambiar tu destino? Pues arrepiéntete y conviértate. Porque acá el Señor nos manifiesta que habrá juicio. Cuando dejamos este cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu se irá frente al Señor, y allí habrá juicio. Porque en Apocalipsis 20, 11 al 15 dice, voy a leer, Apocalipsis 20, 11 al 15. Dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar ya se encontró para ellos. Ya era el fin del mundo, ya no había cielo ni no había tierra. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Sí? ¿Cuál es tu lugar? ¿Cuál es tu destino? ¿El gozo de la salvación con el Señor Jesús o el lago de fuego? En Romanos 5:21 nos habla de la misericordia de Dios.
Romanos 5:21. El último versículo que vamos a leer. Romanos 5:21 dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Bien, hermano, siempre que el pecado abunda, sobreabundará la gracia, en donde la incomparable excelencia de la salvación de Cristo se manifestará por encima del crecimiento del pecado. Esto era lo que quería compartir con ustedes, los hermanos, y a aquellos amigos que todavía no conocen a nuestro Señor Jesucristo como debe hacerlo. Entonces queda a su libre albedrío. Pero acuérdense que ese libre albedrío puede llevarnos en dos caminos. Al camino de la salvación, que es nuestro Señor Jesucristo, y el camino de la perdición, aliarte con Belial, Satanás y compañía. ¿Cuál de ellos preferí, mi hermano? Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios.